a leer una palabra y vamos a meditar en ella. Gloria al Señor. Vamos a Lucas, el Evangelio según Lucas. El Evangelio según Lucas, capítulo 5, y vamos a estar meditando en los versículos 12 al 14. Vamos a leerlo y ahora reflexionamos en cada uno de ellos. Lucas, capítulo 5, versículos 12 al 14. Dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Amén. Padre, guíanos en la meditación de tu palabra, Señor, que no sea la palabra del predicador, sino tu palabra, Señor, la que hable, Señor, a cada corazón, en el nombre precioso de Jesucristo. Gracias, Dios. Amén. Hermanos, esta es la historia. La historia central aquí es la bondad, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo y el poder omnipotente del Señor para sanar. Una enfermedad como la lepra es una enfermedad incurable, mucho más hace 2000 años, cuando no había los tratamientos que hay hoy en día, ni las asepsias que se pueden aplicar hoy en día, que se pueden ejecutar hoy en día. No, las personas leprosas en ese ambiente estaban destinadas a un sufrimiento atroz, morir en medio de un sufrimiento atroz. Cuando alguien resultaba leproso, lo sacaban de la ciudad. Las ciudades eran amuralladas, como por ejemplo Jerusalén era una ciudad amurallada, y entonces la orden era sacarlo de la ciudad. Es algo parecido, pues curiosamente, como ahora, que si alguien sufre de coronavirus o está infectado o hay alguna duda o se presiente o se supone que está de pronto enfermo del COVID-19, entonces lo aíslan, ¿verdad? Hay que aislarlo. Así mismo pasaba allí, pero allí era más drástico porque era que lo sacaban, o sea, lo mandaban a vivir extramuro. Ahora, vivir extramuro, pues imagínese usted, a vivir en la cueva, a vivir en el campo, en el monte, por allá. Ese leproso tenía que le ponían un hábito, una túnica, y le amarraban una soga a la cintura, y en la soga había una campanita, le daban una campanita, y lo mandaban afuera. ¿Por qué? Porque para que no infectara a otras personas de lepra, era por eso, no era por maldad, sino que era por eso. Entonces era una persona que quedaba, además de su enfermedad, del dolor físico que produce la enfermedad, venía el apartarse de su familia, de sus amigos, de la sociedad, ir a vivir como un animal de monte. Imagínese usted. La campanita que le daban era porque ellos, los leprosos, salían al camino a recoger la comida que la gente les dejaba. Por ejemplo, familiar sabía que en tal parte del camino, por ahí cerca era que estaba viviendo ese leproso. Entonces las familias salían y le dejaban su alimento a orilla del camino, y ellos se retiraban, y el leproso, oiga, triste esa situación, hermano. Imagínese usted, el leproso desde allá podía mirar a sus familiares ahí, pero no podía acercarse a ellos. Cuando los familiares se retiraban, entonces el leproso venía, cogía su alimento y comía. Así era que se sostenían. Ahora, la campanita era que si un leproso estaba en algún lugar del camino en ese momento y sentía que alguien venía, él tocaba la campana, tilín, 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 y tenía que gritar: leproso, leproso, leproso. O sea, para que el que viniera supiera que ahí había un leproso. Entonces el que venía
paraba o desviaba su camino. Era una medida de precaución, ¿sí? En todo caso era una cosa tremenda, hermano. Socialmente aislado, emocionalmente, se puede imaginar usted una persona de estas. Pero además, hermano, pues la enfermedad misma, la lepra, se va muriendo, las personas le van cayendo los pedazos, los dedos, las orejas, la nariz, se le iba cayendo, se van pudriendo, se iba cayendo la piel. Pero eso era una agonía tremenda, hermano, porque la persona no muere ahí mismo, sino que se va como deshaciendo, ¿verdad? Y entonces, ese era el problema con un leproso, e incurable, ¿ok? Entonces, le cuento esto para que usted tenga muy claro el problema de este leproso. Eso no era problemilla ahí de que fue que le dio un resfriado y entonces Jesús vino y lo sanó. Hermano, y ese leproso que estaba sufriendo una enfermedad incurable y con toda esa situación que lo embargaba, sin embargo, Jesús tuvo misericordia de él, porque nuestro Señor, nuestro Dios, es misericordioso, mi hermano. Ni siquiera le preguntó, si usted es bueno, usted es malo. No, lo sanó, hermano, porque ahí leímos que lo sanó, porque nuestro Dios es misericordioso. Él tiene misericordia. Él se compadece del dolor nuestro. Él se compadece de nuestras necesidades. ¿Qué misericordia significa eso? Misericordia significa, tener misericordia significa que al ver el estado miserable de alguien, moverse a ayudarle. Esa es la misericordia de nuestro buen Dios. Y Él tiene misericordia en todo sentido. Tanta es su misericordia que, por cierto, nosotros, toda la humanidad, sufrimos de una lepra, peor que la lepra física, y esa lepra se llama el pecado. ¿Y por qué? Porque la lepra mata físicamente, mata el cuerpo, pero no puede matar el alma. Pero el pecado sí puede matar, la persona muere físicamente, pero la persona va al infierno por causa del pecado. Si una persona muere sin solucionar el problema del pecado, va a pasar la eternidad en el lago que arde con fuego y azufre. Eso lo dice la palabra del Señor. En Marcos 9, Jesús dice que si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo, porque es mejor entrar al cielo con un ojo que con los dos ser echado en el fuego que nunca se apaga y donde el gusano de ellos nunca muere. Entonces Jesús mismo nos habla del infierno. Entonces, hermanos, la misericordia de Dios es tan grande que, viendo esa condición de lepra espiritual en nosotros, envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz. Dios mismo se hizo carne en su Hijo y vino y murió en una cruz, pagando por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que esa lepra espiritual que llama el pecado sea quitada y tengamos vida eterna. Merecemos el infierno por nuestro pecado, pero Dios nos da vida eterna por la muerte de Jesucristo en la cruz. Ahora, pero para poder acceder a esa salvación, tenemos que ir a Jesús, acercarnos a Jesús, pedir perdón, arrepentirnos y poner toda nuestra confianza en el Señor Jesús, creer en Él. Entonces, hoy te animo a eso, mi hermano querido, te animo, mi amigo, te animo a eso, a que medites en eso. Más que las enfermedades físicas, hay una lepra más peligrosa que es la del pecado, pero Dios tiene la solución. Pero bien, sigamos aquí en la historia. Entonces Jesús en su misericordia lo sanó. Ahora, eso también muestra que nuestro Señor Jesús es todopoderoso. Él lo sanó. Simplemente dijo, quiero, y fue limpio. ¿Sí? Dice en el versículo 13, entonces extendiendo en la mano, lo tocó. Sin miedo lo tocó, porque él no podía ser contaminado. Él es Dios. Y entonces lo sanó. Dijo, quiero. Y inmediatamente fue limpio, sin mucha vuelta, sin mucho escándalo. A propósito, sin hacer mucho escándalo. Mire que Jesús no se puso a decir, venga, traigan cámaras, venga, grábenme, venga, pongan música de fondo, venga, ujieres aquí, ayúdenme. Nada, hermano, nada, porque es que en Jesús las cosas son sencillas. Él simplemente dijo, quiero, y fue limpio, lo sanó. Ese es nuestro Dios. Estamos hablando y estamos adorando al Dios que es todopoderoso, al Dios para el que nada, absolutamente nada es imposible. Fue sano, aquel hombre fue sano aquel día, y no solamente sano de la lepra física, con toda seguridad él fue sano de la peor lepra, de la espiritual, porque ese día él creyó en Jesucristo, y el que cree en Jesús también es libre de la lepra más peligrosa, que es la espiritual, llamada el pecado. Entonces, vamos a empezar
Vamos a empezar pidiéndole un poco de agua a mi mamá porque de todas maneras produce sed. Yo me emociono mucho cuando hablo de Jesús y eso produce sed. Bueno, entonces, en primer lugar, vamos a ver la actitud de este leproso. Recuerde, este leproso alcanzó la salvación. Pero veamos qué hizo el leproso. ¿Cómo se movió el leproso? Ya sabemos que fue salvo porque Dios en su soberanía, Jesús, lo sanó por su misericordia, por su poder. Pero ¿qué hizo el leproso? Miremos primero la actitud del leproso. Está en el versículo 12. Y yo quiero que usted escuche bien esto y meditemos en esto para que hagamos lo mismo. Porque yo sé que usted, como yo, como todos, tenemos necesidades. Y el Señor está ahí dispuesto a traer solución, a sanarnos, a proveernos. La actitud del leproso. En primer lugar, está en el versículo 12. En primer lugar, el leproso vino a Jesús. Él vino, o sea, él buscó la solución. Él no se quedó por allá encerrado en su cueva, llorando su desgracia, maldiciendo, conformándose como que ya, ¿qué voy a hacer? Ya soy leproso, voy a morir. No. Él supo, dice que en el versículo 12, sucedió que estando él, o sea Jesús, en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. ¿Quién supone que este hombre fue saliendo Jesús de la ciudad? Este hombre supo que Jesús andaba por allí y pensó, digo yo, esta es mi oportunidad. Y le salió a su encuentro. Y dice, se presentó un hombre lleno de lepra. Es decir, ese hombre acudió a Jesús. Hermano y amigo, y si usted tiene una necesidad, usted puede llegar a Jesús hoy, pero tiene que ir a Él. Tiene que ir a Él. ¿Cómo vas tú hoy en día a Jesús? Allí este hombre fue a Jesús que estaba físicamente. Hoy en día es más fácil, porque estés donde estés, tú puedes llegar a Jesús. ¿Cómo? En oración. Que eso es lo que estamos haciendo en estos Facebook Live. Estamos llegando a Dios en oración. Así como este leproso llegó de Jesús a pedirle, a rogarle, a suplicarle, a exponerle su problema, a mostrarle su problema, asimismo llega delante del Señor. Llégate. Tienes una situación difícil, llega delante del Señor. Llega delante de Él como este leproso y dile, Señor, hoy llego a ti como este leproso aquel día llegó a ti. Dígaselo así. Acuda a la palabra de Dios, apele a la palabra de Dios. En primer lugar, este hombre vino a Jesús. No le importó su situación. Mire, hermano, olía feo. Tenía que oler a feo. ¿A dónde se iba a bañar un leproso? Su carne de podría. Yo me imagino que cuando él salió, todos menos Jesús se espantaron. Seguramente se espantaron. El único que seguramente se quedó ahí fue Jesús. Y mire, porque Jesús es bueno, hermano. Nuestro Señor Jesús es bueno. En segundo lugar, dice, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra. Él se postró delante de Jesús. Hermano, postrarse delante de Jesús significa humillarse delante de Jesús. Este hombre no llegó a como muchas veces uno ve cierto tipo de oraciones hoy día donde como que le reclaman a Dios, llegan a reclamarle a Dios. Es que tú tienes obligación, Dios. Es que yo te reclamo. No, hermano, con arrogancia. No, hermano. Más en otras partes más descarados. Venga, pacte por su enfermedad. O sea, pacte. ¿Sí? Siempre pacte para que Dios lo sane. No, nosotros aquí no vemos al leproso pactando. Jesús no le dijo, bueno, ¿y cuánto va a pactar? ¿Cuánto va a ofrendar? ¿Cuánto es que usted va a dar para que yo lo sane? Nunca lo dijo. Usted no lo ve ahí. ¿Cierto? El leproso llegó y se postró. Eso sí, hermano, lo que debemos hacer es llegar en adoración a Dios. Lleguemos postrados, humillados delante de Dios. Humíllese delante del Dios de dioses, del Rey de reyes, del Señor de señores. No, es que Él tiene obligación. No, Él no tiene obligación. Él es nuestro Dios. ¿Por qué va a tener obligación? Llega delante de Él postrado, humillado como llegó este hombre. Se postró ante Jesús. ¿Qué más dice? Se postró con el rostro en tierra y le rogó. Hermano, le rogó. Rogar.
suplicar. Vuelvo y repito lo que dije ahorita, no llegó ni declarando, no llegó decretando, es que yo decreto que yo soy sano. Es que ni llegó exigiéndole al Señor, es que tú tienes obligación, Señor. Es que yo vengo aquí a comprar mi sanidad. Es que yo vengo aquí a pactar y a sembrar por mi sanidad. Y entonces Dios, como si fuera el genio de la lámpara, tiene obligación. Como que yo froto la lámpara ahora y sale un genio y me dice, ¿qué quieres, amo? No, ese no es nuestro Dios. Y si ese es el Dios que ustedes han mostrado, le están mostrando otro Dios. No el Dios de la Biblia. No el Dios verdadero. No a nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo usted tiene que llegar es rendido a sus pies, creyendo en Él, rogándole, porque Él es Dios, la solución está en sus manos. Entonces este hombre le rogó. Ahora, este ruego no es porque nuestro Dios sea un Dios arrogante, de ninguna manera. Jesús dijo que fuéramos como Él, manso y humilde, ese es nuestro Señor Jesucristo. Sino porque rogar, hermano, es una evidencia de que Él es superior a nosotros. De ninguna manera nosotros somos iguales a Dios. Una vez escuchaba yo por ahí, creo que esas son enseñanzas tal vez de la nueva era, de que nosotros somos pequeños dioses, que tú eres Jehová Junior, o sea, soy un Dios pequeño. No, usted ni es Dios pequeño ni nada de eso. Nosotros somos unos pobres y miserables mortales. Y digo miserables ¿en qué sentido? Pecadores. Pues mire usted un cosito de esto que ni siquiera se ve, el COVID-19, y estamos temblando, todos estamos temblando, ¿cierto? ¿Cuáles dioses? No, tenemos que llegar delante de Dios, hermanos, postrados, humillados, a rogarle. El apóstol Pablo decía, por nada estén afanosos, sino que sus peticiones sean conocidas delante de Dios, con toda oración y ruego. No, hay una moda de decretar. Es que yo decreto. Imagínese usted el leproso ese día llegando delante de Jesús. Señor Jesús, yo decreto que soy sano. Seguramente Jesús le dijo, bueno, pues entonces miremos a ver. Porque si usted lo decreta, pues porque seguramente usted es Dios. Nosotros no somos dioses. Dios es nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios. Él es el que tiene el poder sobre la vida y la muerte. Él es el que decide, mi hermano. Y este leproso supo esto, un hombre enfermo, hermano, y sin embargo él lo supo. Entonces él le rogó. Entonces cuando llegues delante del Señor con tu problema, por favor, ruégale. Lleguemos con humildad, lleguemos humillados. Pastor, ¿y cuánto tengo que pagar por eso? Nada. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no tienes que pagar, hermano? Porque Jesucristo ya pagó, hermano. Jesucristo ya pagó en la cruz. Ya Él pagó por tu vida. Tú no tienes que pagar. Llega como este leproso, más bien, sí, llega humillado, reconociendo al Señor Jesús. Llega humillado, rogándole, postrado, adorándolo. En oración. Llega en oración a Él. ¿Qué más hizo este leproso? Le rogó, ¿verdad? En cuarto lugar, reconoció el señorío de Jesús. Mira cómo le dice. Mira cómo le dice. Le dice, se presentó un hombre lleno de lepra, estamos en el versículo 12, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Cómo le dijo? Señor. Yo he escuchado personas tan arrogantes. Pues supongo que no son del pueblo de Dios. A veces he escuchado unas expresiones de Diosito, de Chucho, ahí en de Chucho. Una vez escuché algo tan grosero que el barbado, que Jesucito. No, hermano, no es así. Este leproso reconoció que Jesús es el Señor. La palabra Señor es kurios en griego. Es la misma palabra que se utiliza para nombrar a Dios. O sea, este hombre estaba reconociendo que Jesús es Dios.
Jesús no era simplemente un taumaturgo, un milagrero. No, Jesús no era simplemente un hombre, ahí estaba en su naturaleza humana, pero Él es 100% humano, 100% Dios. Él no es simplemente un milagrero. Él es Dios. Él tiene poder sobre la vida y la muerte. Él tiene poder sobre la salud, sobre la enfermedad. Él es el que quita y el que pone. Él lo puede hacer. Este hombre lo supo. A este hombre le fue revelado que Jesús era el Señor. Lo llamó Señor. Mi Señor. Señor en aquella época. Bueno, nosotros en nuestro medio la palabra Señor tiene otro significado. Señor le decimos por respeto o por reverencia a las personas mayores o a aquellas que tienen un título, ¿verdad? Decimos sí Señor, no Señor, Señor fulano, sí. Pero no, allí en aquel contexto, Señor era aquel que era el dueño de todo, que era un Señor, era alguien que era dueño de todo, aún de la vida. Para los romanos en esa época existía un Señor y era el César, porque él tenía derecho a quitar la vida a cualquiera, era el dueño de todo. Para el cristiano, hermano, el Señor es Dios, y es que el Señor es Dios, no hay nadie más, Él es el Señor, nuestro buen Dios. Este leproso reconoció que Jesús era Dios. Entonces miremos, este leproso ¿qué hizo? Vino a Jesús, pero ¿cómo vino a Jesús? Vino humillado delante de Jesús, le rogó a Jesús, reconoció a Jesús como Señor. Pero en quinto lugar, reconoció la soberanía del Señor Jesús. ¿Cómo así que la soberanía? O sea, que Él es el soberano y que Él puede hacer como Él quiera. Como Él quiera. Mire cómo le dijo este hombre. Mire usted cómo le dijo. Viniendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres. Si está con alguien al lado, dígale, si quieres. Si usted quiere, Señor. Si quieres, puedes limpiarme. Este si quieres tiene dos connotaciones. Una, le está diciendo el Señor, es si usted quiere. No es que yo venga a exigirle a usted. No, es si usted quiere, porque en usted está la potestad. Reconoció que la voluntad de Dios es la que impera, no la voluntad de nosotros. Santiago le decía a unos hombres ricos, les decía, hay de aquellos que dicen, mañana traficaré, mañana me iré para tal o cual ciudad, siendo que debería más bien decir, si Dios quiere. Esa palabra se ha perdido hoy, aún en medio de las iglesias, si Dios quiere. Porque ahorita nos están enseñando es que no. ¿Cuál si Dios quiere? Usted decrételo, usted declárelo, usted no sé qué y verá que tiene que suceder, piénselo, visualícelo, mírelo y declare. No. Si quieres. Estamos rogándole al Señor que nos sane, que sane la tierra, si Él quiere. Amén. Con humildad, hermano, ¿quiénes somos nosotros para exigirle al Señor? Pues si usted tiene el poder de decretar que la gente sane, pues vaya a los hospitales donde están los enfermos de coronavirus y vaya, hágalo. Vaya, hágalo. Sí, Dios puede sanar, roguemos. Este hombre fue sano, hermano. Roguémosle al Señor, lleguemos al Señor con humildad, postrados. Amén. Entonces este hombre le dice, si quieres. Entonces, en primer lugar, reconoce la soberanía. Pero en segundo lugar, reconoce el poder de Jesús. Le está diciendo también, Señor, no es sino que usted quiera. O sea, sus deseos se cumplen. O sea, es tal el poder de Dios que lo que Él quiere, Él lo hace. En otra parte de la Escritura dice que Dios ha hecho todo cuanto ha querido. Es el que llama las cosas que no son como si fueran. Porque Dios es todopoderoso. Nada ni nadie puede impedir el poder de Dios. Estamos rogando al Señor, Señor, si tú quieres, limpia esta tierra. Te lo imploramos, te lo rogamos. Para ya ese coronavirus. Conforme a tu voluntad, Dios de la gloria. Tú puedes hacerlo. Solamente una palabra de Dios. Solamente que Dios quiera hacerlo. Y así será. Porque el universo entero, Señor, se dobla. Tiene que hacer caso a lo que Dios diga. Porque Dios es el soberano, mi hermano. Entonces, hermano, este hombre reconoció la soberanía del Señor. Y por último, le expresó
su petición. Le dijo, Señor, si tú quieres, límpiame. Seguramente se le mostró y le dijo, mire, eso fue lo que quiso decir, mire mi condición, mire cómo estoy, mire cómo estoy sufriendo, por favor límpiame. Le expuso su situación, hermano. Amén. Entonces vemos la actitud de este leproso. Vino a Jesús, se postró ante Jesús, se humilló, le rogó a Jesús, reconoció a Jesús, el señorío de Jesús, su deidad la reconoció, reconoció la soberanía del Señor Jesús, aún sobre la enfermedad que es clínicamente, humanamente incurable. Este hombre reconoció la soberanía del Señor y le expresó su petición. Y este es un buen derrotero, hermano, para nosotros, para usted, para mí, amigo. Ve a Jesús, pídele a Jesús, humíllate delante de Él, reconócelo como tu Señor, amigo, reconócelo como tu Señor, reconócelo como Dios, cree en Él, ríndete a Él, entrégale la vida a Él, y entonces pídele por tu necesidad, pídele por ti, por tu familia, por quien sea, pero pídele. Amén, gloria al Señor. Entonces, mis amados, la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Ya la sabemos porque al principio la vimos. En el versículo 13 dice, entonces extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero. O sea, Jesús dice, yo quiero. Y él lo puede hacer, hermano, él quiero. Él hubiera podido decir, no, no quiero, no lo voy a sanar. Bástate mi gracia. Como le dijo al apóstol Pablo. El apóstol Pablo le pidió que le quitara ese aguijón de la carne y él le dijo, no, bástate mi gracia, porque en tu debilidad se gloria mi poder. Ah, bueno, entonces Pablo dijo, bueno, de buena gana me gloriaré en mi debilidad. Se quedó con su aguijón. A este leproso sí lo quiso sanar. Dijo Jesús, sí quiero. Que el Señor quiera, hermano, sanar la tierra de esta pandemia. Que el Señor lo quiera. Vamos a pedirle, Señor, si tú quieres. Ojalá el Señor quiera, hermano. Hermanos, la respuesta de Jesús fue que lo sanó. Dijo, extendiendo en la mano, lo tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante la lepra se fue de él. Al instante, eso no hubo bulla, no hubo nada. Se fue, fue limpio. Y por último, mi hermano, ¿qué le recomendó Jesús a este hombre? Porque aquí también hay una enseñanza, hermano, para la iglesia hoy en día y para todos nosotros. Le dice el Señor Jesús en el versículo 14, y Él le mandó que no lo dijese a nadie. Le dijo, no le diga a nadie que yo lo sané. A veces, una vez trabajaba, estando con un hombre, tal vez en una campaña, decía, venga, graben. O sea, como que todo el mundo se entere, vaya, cuenten, venga, traigan aquí, del testimonio, y eso, sí. Jesús dijo, ya lo sané, quédese callado, no le diga a nadie. A Jesús no le interesaba de que le dieran la fama, de que hicieran propaganda, de que, sí, no llamó a los medios de comunicación para decirle, vea, yo hice esto, y que no sé qué, que para allí, que para acá. No, y es el Señor Jesús, hermano, es el Señor Jesús. Dios no se lo diga a nadie. Es que lo importante era la sanidad del hombre, no era más. ¿Para qué queremos? ¿Cuál es la motivación cuando quieres mostrarle a los demás los milagros? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es? ¿Ah? ¿Cierto? Yo no quiero calificar tus motivaciones, no sé, pero ¿cuál es la motivación? Jesús aquí, siendo Él, le dijo, y no solamente aquí, en la mayoría, en muchas ocasiones, le decía a la gente, cállese, no digan nada. Hoy en día vemos que eso llama, no, la emisora, que no sé qué, que para allí, y salen a dar testimonio, y sale otro hombre por allá, que el Señor, que dando propaganda, hermano, ¿por qué? Falta de humildad, ¿verdad? Entonces, hermanitos, el Señor Jesús les dijo, cállese, no diga nada. Eso debería enseñarme a mí, como ministro del Evangelio, debería enseñarnos a todos. Hermano, cállese. ¿Qué le dijo? Vaya, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Eso sí tenía que hacerlo, ¿por qué? Porque acuerden que ese hombre lo han echado de la comunidad. El que podía determinar si ese hombre podía volver a la comunidad o no, era el sacerdote. Entonces él tenía que ir a mostrarse al sacerdote y decirle, mire, sacerdote,
estoy limpio. Y el sacerdote tenía que revisarlo. Y es porque eso estaba en la ley mosaica. Y es que es una ley sanitaria. Y entonces el sacerdote tenía que revisarlo y meterlo como una especie de cuarentena durante 7 días, y a los 7 días volver otra vez a revisarlo, y si no tenía nada, no está sano, entonces puede volver a vivir una vida social común y corriente. El certificado lo daba el sacerdote, como decir hoy en día que el Instituto Nacional de la Salud es la que certifica que usted no tiene la enfermedad y que usted puede moverse libremente. Así es. Y haga el sacrificio que tenía que hacer por mandato de Moisés. Eso Jesús mandó a hacerlo. Sin embargo, se regó la fama de que Jesús lo había sanado, porque era obvio. Cuando ven a un leproso, a alguien que ha sido leproso, ole, ¿y este qué? ¿Qué hace aquí? Venga, pero usted ¿qué pasó? ¿Cómo fue sano? Pues él no pudo resistir y contó, dio testimonio. Pero no fue porque Jesús lo mandara a dar testimonio, no. Él le dijo, calle, no le diga a nadie. Entonces, mi amado hermano, teniendo en cuenta esto, hermano, teniendo en cuenta que nuestro Señor es bueno, misericordioso, todopoderoso, que Él es Dios, vamos a seguir orando a nuestro buen Dios para que traiga sanidad a esta tierra, para que detenga esta peste, si Él quiere. Si Él quiere, puede hacerlo. Que así como tocó a ese leproso, toque a esta tierra sanando. Así como tocó a ese leproso y lo sanó, toque esta noche a los enfermos de cualquier enfermedad, del coronavirus, pero también de cualquier otra enfermedad, que el Señor lo toque. Hermano, amigo, usted tiene alguien que conoce que es enfermo, o usted mismo. Vamos a meternos en este momentito, unos minutos de oración, y va a pedirle al Señor, Señor, tócame como tú tocaste a ese leproso. Tóqueme, Señor, como usted tocó a ese leproso, y quiera usted sanarme como usted quiso sanar a ese leproso. Pero humíllese delante del Señor. Humíllese delante de Él. Llegue con humildad. Amén. Recuerde entonces qué hizo este leproso. Vino Jesús, se postró ante Jesús, le rogó, le reconoció como Señor, reconoció su soberanía, le expresó su petición. Entonces, mi amado,